quiénes, perdón, es importante saber quiénes participan porque parte de la nota es la presencia en los talleres. Tengo la lista, pero tengo que saber quiénes están aquí participando directamente. ¿Alguien más, por favor, que haya entrado recién? Presente, profe. Perdón, otra vez tu nombre, no te entendí. Joan Candela. Ah, Joan Candela, un momentito, voy a ver si ya te he anotado. Aquí estás ya. ¿Alguien más? Por favor, ¿alguien más? David. David Muñoz, un ratito, David. Ya estás anotado. Bien, ¿alguien más? Hasta ahora tengo 13 nombres de 23. Vamos a esperar unos minutitos a ver quién más entra y empezamos. A ver si es que ha entrado alguien que se comunique. ¿Se me escucha bien? Perdón. Sí, se lo escucha. Hola, Sí, hola. se escucha bien. Ya van a disculpar, mi garganta está un poco cerrada. Estoy en Tiwanaku, hoy día había mucho frío, toda la mañana nublada y eso me afecta un poco la laringe. Bien, vamos a ver los que no están, si voy a nombrar, si aparece me avisan. Werner Quispe, Orlando Ticona. Presente, aquí Orlando, estoy. ¿estás? Ya, Orlando Ticona. Vamos a seguir viendo. América. Elsa Codiño, tampoco. Eric Yerko. Henry Ramírez. Presente. ¿Estás, Henry? Sí, presente. Ya. Hugo Colque. Bueno, pues serían los que faltan. Bien, vamos a empezar entonces. Perdón, profesor, buenas noches. A mí no me nombró, soy Alejandro. Alejandro. Alejandro, sí, aquí estás, ya anotado. Profesor, buenas noches. Le habla Julia Mamani. Buenas noches, Julia. Un segundito. Ya está anotado. Ya. Buenas noches, profe. Eric Yerko. Eric Yerko también presente, bien. ¿Alguien más? Bueno, ya faltan muy pocos. Entonces vamos a empezar. Si según mi lista solo faltarían 3 o 4 personas. Bien, empezamos. Estamos en la cuarta sesión. Muy buenas noches, profe. Josué Quispe Quispe. Hoy me estoy incorporando recién. Muy buenas José, noches. Josué Quispe Quispe. ¿no has estado en las anteriores charlas entonces? Sí, hoy recién me incorporé, licenciado. Muchas gracias. José Quispe, ¿no? Sí, Josué Quispe Quispe. Muy bien, entonces estás entrando recién hoy día. Así es. Ya. Por si acaso, se supone que en la plataforma deben estar los videos anteriores. Todos los que quieran pueden entrar, ver, para saber cómo contestar las preguntas de los 3 módulos anteriores. Ya,
no he podido entrar a la plataforma hoy día, pero por lo menos de la primera y segunda sesión ya estarían colgados los materiales y también la evaluación. Vamos a ver el tema de la evaluación. Al final de la charla voy a poner mi correo electrónico y mi WhatsApp. Si por algún motivo no puede poner sus respuestas de los test que he puesto ahí a la plataforma, me lo pueden mandar directamente a mis direcciones, ya sea al WhatsApp o al correo electrónico. ¿Ya? Alguien preguntaba también cuánto tiempo tenemos. Según la organización, hoy día termino mi sesión, la cuarta, y van a tener una semana más de posibilidades de enviar las 4 respuestas a los test que he puesto. Con eso, más la presencia de ustedes aquí, saco la nota, que es la que irá oficialmente a los organizadores. Así que si tienen problemas de colgar en la plataforma, mándelo directamente. Al final voy a poner mi correo electrónico o el WhatsApp. Los tests no son complicados, tienen entre 4 o 5 preguntas que son sobre los temas que estamos tratando y también tienen de apoyo los documentos de apoyo. Ahí también están lo que estamos hablando estos días. Bien, vamos a poner el PowerPoint. Ahí está. Lo vamos a ampliar. Ahí está. Empezamos entonces con la cuarta sesión. En esta sesión, como les dije, vamos a tocar varios temas que son importantes respecto a la cosmovisión andina y también a lo que es la arqueoastronomía. Ya me conocen, Manuel de la Torre, especialista en arqueoastronomía andina, miembro de la Casa del Saber y Atichawi. Estoy iniciando con las cronologías, lo que hemos hablado hace 2 días atrás, de que hay varias cronologías y al final no sabemos cuál es la verdadera. Hemos dicho que la arqueología es una de las ciencias también más especulativas. Un grupo de arqueólogos, un arqueólogo hace sus investigaciones y después escribe y dice lo que él piensa sobre la forma cuando apareció Tiwanaku, cuando se han construido los templos. Esta que estamos viendo ahora es la de Javier Escalante, el arquitecto y también arqueólogo. Ha sido muchos años director del Instituto de Arqueología de Bolivia y para mí me parece una de las cronologías más lógicas y seguras. Podemos ver que estamos viendo la línea de arriba. Habíamos dicho también al anterior, ahí está el mapa de Bolivia a la izquierda, esa es la historia antigua de Bolivia. Después abajo se ve un mapa de América y toda esa línea serían las culturas que han existido en América. Y al último, abajo, se ve un mapa mundi y ahí marcarían las culturas que habrían en el resto del mundo. Muy interesante ver las comparaciones, especialmente con la de Tiwanaku. Entonces vemos en la de arriba, por ejemplo, que el año más o menos 2000, 2500, aparece ya las 3 culturas bases de esta zona: Huancarani, Tiwanaku y Wari. Antes de eso vemos lo que sería en la prehistoria el grupo que se han encontrado puntas de flecha y Vizcachani. Y vemos que se divide en 3 líneas, que serían las 3 poblaciones bases.
que vivieron en la parte alrededor del lago Titicaca hasta el año cero. Hay una línea que marca el año cero y desde ahí se dice que empiezan a desaparecer las otras dos culturas que son absorbidas por Tiwanaku. Y a partir del año cero aparece solo la línea de Tiwanaku, según la clasificación de los arqueólogos, ¿no? Tiwanaku aldea, Tiwanaku ciudad, después imperial, todo eso, hasta que llegamos más o menos en el 1200, donde desaparece Tiwanaku. Me interesa este sistema que presenta Escalante, porque, por ejemplo, Wari y la otra cultura no desaparece de pronto, sino que son absorbidas por Tiwanaku. Las otras que vamos a ver son diferente forma de presentar. ¿Sí? Después tenemos en la desaparición de Tiwanaku lo que se llaman los señoríos aymaras. Ahí vemos unas líneas pequeñas que perduran por unos 200 años como señoríos aymaras. Cada grupo étnico se organiza para sobrevivir. Se dice que cuando desaparece Tiwanaku, hemos hablado ya, es por una especie de catástrofe que podría haberse entrado el lago, una masamosa y tapado todo el centro de Tiwanaku, y ahí vencía la debacle de Tiwanaku. La otra teoría es de que en esa época habría habido por lo menos una sequía de 50 años. ¿Quién puede aguantar 50 años? Y ahí desaparece Tiwanaku, se desgregan todas las los diferentes grupos que formaban Tiwanaku y empiezan a vivir solos. Es lo que se llama los señoríos aymaras. Después vemos ahí, al final de esta línea, que aparecen los incas por corto tiempo, no más de 200 años, hasta que aparece y llegan los españoles en la colonia, ¿no? La conquista y la colonia. Y después ya viene la independencia de Bolivia y tenemos la última etapa como la República de Bolivia. Este es un cuadro hecho por Escalante, si no me equivoco, hace más de 10 años. Por eso no está la última parte ya de lo que se llama el Estado pluricultural boliviano, ¿no es cierto? Porque este es un dibujo antiguo. Ahí está la época en que, según ellos, se construyeron los templos, más o menos en el año 100 o 200 después de Cristo, por varios cientos de años, está la construcción de los templos de Tiwanaku. Este, ya les vuelvo a decir, es el que más me parece a mí. Vamos a ver los otros. Este es otro que ahora en este momento está en la pared del Museo de Cerámica aquí en Tiwanaku. Lo que les digo, no me gustan, que son estancos. Fíjense, el primero sería Vizcachani, donde se han encontrado puntas de flecha, todo eso. De repente hay una raya y aparece Huancarani. No marca mucho los años. Allá arriba podemos ver 1100 años, 20.000 años sería Vizcachani, en el 1100 sería antes de Cristo, Huancarani. Vuelve a haber una raya y aparece Chiripa. No me parece correcto que muera una cultura y aparece otra, no. Yo pienso que los pueblos han seguido viviendo, pero ya no eran tan importantes ni tan dominantes como el que aparece después. Y después vemos Tiwanaku en sus varios estados. Igual, una raya desaparece Chiripa. No, no ha sido así. Esos pueblos ya no eran hegemónicos, pero han seguido perdurando mucho tiempo y absorbidos por Tiwanaku. Lo que dice Escalante, por ejemplo, Wari, Chiripa y Tiwanaku han aparecido juntos,
pero en cierta época han predominado Huari y Vizcachani y, perdón, Chiripa, y no es que ha desaparecido. Después está ya toda la época del imperio de Tiwanaku, Tiwanaku 1, Tiwanaku 2, Tiwanaku 3, Tiwanaku 4, Tiwanaku 5. Más o menos son 1200 años antes de Cristo, así vemos la línea de 0 antes de Cristo y posterior de Cristo, y más o menos en el año 900, según este dibujo, habría desaparecido Tiwanaku y después aparecen los señoríos regionales o señoríos aymaras. Pero tampoco ha sido así como una línea que desaparece y aparecen los otros, no. Son los pueblos que eran de Tiwanaku que se han ido saliéndose ya sea por catástrofe o por hambre. Y al final, que lamentablemente no se ve bien, está la parte inca, ya por el 1400, más o menos, hasta la llegada de los españoles. Este cuadro está en el Museo Cerámico. Entonces, un poco, para mí no es muy correcta la forma como presentan por estancos. Muere uno, aparece el otro. Muere el otro, aparece otro. No ha sido así. Y en Tiwanaku, aquí le da 5 estados de Tiwanaku, desde el Tiwanaku aldea, lo que va creciendo, hasta Tiwanaku imperial, que es cuando desaparece. Eso está en una sala del museo aquí de cerámica, hoy en día. Esta es la otra, que es la que les he comentado. Ya hace unos días atrás han cesado esta sala que era temporal, pero había esta otra cronología. Ahí aparece el famoso Keia que les he dicho. Ahí aparece a la izquierda el lago Titicaca, donde según estos investigadores, la zona de predominio de esta supuesto grupo Keia sería el norte del lago y el sur del lago. Ahí está. Ahí está el año 0 y hay una línea verde. Y aparece ese grupo amarillo, ese rectángulo amarillo que sería la cultura Keia, antes de Tiwanaku, que aparece después. Ahí está lo que dicen ellos, del año 0, antes de Cristo, después de Cristo. Y una serie de cerámicas en los redondos, que sería el dato para ellos, para haber armado así esta cronología. Vuelvo a decir, yo en más de 25 años que estoy metido en esto de arqueoastronomía, no había escuchado, ni siquiera he escuchado el nombre Keia. Alguna vez sí aparecía una cerámica denominada Keia, pero no como estos señores lo hacen aparecer, toda una cultura que ha estado más de 200 años, desde el año 200 al 500. Vamos a ver en otro dibujo ahí. Es amplificado, dice ahí Keia, más o menos entre el 300 al 500. 200 años habría habido. Después desde el 500 ya recién aparece la línea roja de Tiwanaku hasta su desaparición. Lo dejamos ahí, no estoy de acuerdo, pero es bien que ustedes sepan. Hay varios diferentes arqueólogos que dan su visión de cómo puede haber sido. Hola, hola, cesen ese micrófono. Por favor, cierren ese micrófono, no sé de quién es. Bien. No te... Sí, apenas te escucho, dime. Bueno, no sé quién está hablando, ahí no me aparece aquí su identificación. Vuelvo a decir, son teorías arqueológicas de grupos de arqueólogos. A unos les gusta una
una definición, a otros les gusta otro tipo de definición. Se respetan las investigaciones según cómo van apareciendo y qué apoyo científico tienen. Eso es lo que básicamente manda en una investigación. Hemos dicho que es muy difícil en la piedra hacer carbono 14 para identificar exactamente cuándo ha puesto esa piedra ahí, pero sí es más fácil en cerámica, en tejidos o restos humanos. Bien, hasta aquí sería, les pongo a ustedes las tres posibilidades. Hay dos más que no he podido conseguir los gráficos de cómo habría sido las épocas de Tiwanaku. Pasamos. Otro tema interesante es sobre la chacana y el guaraguara jauira. La chacana, del Alajpacha, del mundo de arriba, es la Cruz del Sur. Y el guaraguara jauira es la que llamamos en astronomía Vía Láctea, que también tiene un nombre de los griegos. La vía de leche creían que era, y hay toda una leyenda de cómo se habría formado esa vía de leche. Es una leyenda griega y se quedó con sus nombres, Vía de Láctea, y nosotros la conocemos como guaraguara jauira. Este es un gráfico de cómo sería el guaraguara jauira y las constelaciones andinas. Me ha llamado mucho la atención, este gráfico es mío. Si ponemos la Cruz del Sur o la chacana en el centro, parada, eso sería los primeros días de mayo, 2, 3 de mayo. Se dice que en una leyenda que de la chacana brotan dos ríos a los costados, un río a la derecha y otro río a la izquierda, o también podemos decir la Cruz del Sur está en el sur, un río hacia el este y otro río hacia el oeste. Pero después fue interesante cuando empiezo a colocar las constelaciones en un mapa de estrellas y vemos que todas están alrededor de la Vía Láctea o del río de estrellas. De las constelaciones que he encontrado, solo una no está en esta vía de leche o en este río, y no hay otras constelaciones en el resto del mapa. Hay muchas estrellas en todo el resto del cielo, pero yo por lo menos no las he encontrado. Y cuando he colocado las que conozco, que son 22, vemos que todas están sobre la Vía Láctea o al lado, alrededor del río de estrellas. Eso a mí me quiere decir que para ellos era muy importante el río de leche, del río de agua, de estrellas. Y ahí están sus constelaciones principales, como estamos viendo este gráfico. Es diferente a lo que nos queda en la astronomía moderna de los griegos. ¿Qué es esto? Las famosas constelaciones zodiacales, que son las 12 constelaciones más importantes que están en esta franja, que es por donde viendo desde la Tierra, por ahí parecería que se mueve el Sol. Esa línea que vemos en el centro de este cinturón es lo que sería la eclíptica. La eclíptica es el camino del Sol alrededor de la Tierra, visto desde la Tierra, ¿no? Ahí están las 12 constelaciones zodiacales. Las pueden reconocer: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Que para la astronomía, para la astrología, es muy importante porque según ellos, cuando uno nace, el Sol está en una constelación. Por ejemplo, yo he nacido en abril y me dicen, tu constelación es Tauro o Aries. Ya empiezan las dudas. En unos, como llaman, horóscopos, aparece 20 de abril, que es mi cumpleaños. Estamos a menos de 10 días. Aparece como el último día de Aries. Y en otros
zodiacos aparece el 20 de abril como el primer día de Tauro. No se define, ¿soy Tauro o soy Aries? Además que salte, ustedes han debido escuchar, leer sobre astrología, que te dicen, si eres de Tauro, tú eres así, así, asá, asá, asá. A todos los Tauros nos encajonan según ciertas condiciones antropológicas o lo que quieran llamar. Y no me parece correcto. Todos los Tauro que han nacido un año, puede ser que sean muy parecidos, pero los que han nacido en el siguiente año o en el siguiente o 10 años después en Tauro, siguen siendo iguales. No me parece correcto, pero así manejan los astrólogos, ¿no? Entonces les muestro aquí cómo la astrología considera la posición de las constelaciones y la importancia para un determinado grupo social. Y esto es como el mundo andino consideraba sus constelaciones respecto a la Vía Láctea, y eso es muy importante. Vamos a hablar más todavía sobre la Vía Láctea ahora. Ahí está la chacana, la Cruz del Sur. Se dice que tiene esa forma de cruz cuadrada o cruz escalonada. Chacana, su traducción al castellano es cruz cuadrada, porque los 4 lados son del mismo tamaño. No es como la cruz católica o cristiana, que tiene el palo más largo hacia abajo. No, la cruz andina tiene los 4 lados del mismo tamaño. Y también se le dice cruz escalonada, porque fíjense la forma, parece que fueran escalones para subir y escalones para bajar, como gradas, ¿no? De ahí viene esa traducción de la chacana. Mucha gente también, hay que decirlo, no están de acuerdo. No creen en la chacana que sea la Cruz del Sur. Empezando con que hay una estrella que no es simétrica, es la chiquitita, está más elevada que el cesto, y por eso, ¿de dónde sale cruz? Bueno, vuelvo a decir, son las teorías de los arqueólogos y de los investigadores. Ahí está la Cruz del Sur sobre una foto de la Vía Láctea o del río de estrellas. Toda esta mancha blanca y con ciertas manchas oscuras sería la Vía Láctea, y ahí está la Cruz del Sur en su posición central y así parada en mayo. Demuestra, lo que vuelvo a decir, que pareciera, según las leyendas andinas, que de la Cruz del Sur, de la chacana, brotan 2 ríos, uno hacia la izquierda, otro hacia la derecha. También hemos hablado de las constelaciones oscuras. De ahí están esas manchas que representan lo que en una fantástica visión serían animales. Por ejemplo, a la izquierda, al lado de la cruz, vean la llamita. Es muy bonito verle. Ahí está la cabeza de la llama con una de las estrellas, que es Alfa del Centauro, es la estrella del ojo de la llamita. Su largo cuello, su cuerpo, sus patitas de la llama. Esta es la llama oscura y acana. La mancha de abajo de la llamita sería su cría. La mancha de más atrás sería el lobito que quiere comerse la cría, según la leyenda. De la Cruz del Sur, en la parte de abajo, muy cerquita, está lo que en astronomía moderna llamamos el saco de carbón, una mancha oscura. Para nuestro pueblo era una perdiz, una pequeña gallinita. Más allá, a la derecha de la cruz, hay una manchita mediana. Esa sería el sapo. En Aymara le llaman el jampato. Y después, más a la derecha, vean esa sinuosidad de una mancha. Sería la víbora, una serpiente. Ahí está. Y eso es lo que hemos dicho, hemos hablado de que en el Perú les llaman constelaciones incas. Para mí es mucho antes que Inca, porque hay 2 o 3 investigadores que ya escriben en sus libros mucho antes. La sitúan por lo menos en la época de Huancarani, o sea, muy al principio de Tiwanaku, según las investigaciones de esos arqueólogos. Pero ahí está la famosa Huarahuara Jauira, mancha. Podemos reconocer aquí la mancha larga que sería la llamita, su ojo. Esa manchón fuerte que está al centro de la foto es lo que hoy se llama el centro de la galaxia.
de nuestra galaxia Vía Láctea y que está mucha investigación, porque se dice que en el núcleo de nuestra galaxia, en el centro, debe haber un hueco negro. Entonces hay muchos observatorios que están investigando a veces que logran fotografiar y demás. Pero para nuestro pueblo era muy importante este río de estrellas. Ahí tenemos una foto con un lente ojo de pez de 360 grados y podemos ver desde una esquina, que sería un horizonte, hasta el otro horizonte, la mancha de la Vía Láctea o río de estrellas, el Guaraguara Jauira. Y resulta que en mis investigaciones empiezo a hacer algunas conclusiones, mi teoría lógicamente, que en un mapa de estrellas, el cielo de febrero, marzo, el equinoccio, la Vía Láctea tiene esta posición, desde arriba a la derecha hasta abajo a la izquierda. Se sigue moviendo la Tierra y aparece entre mayo y junio, en el solsticio de invierno, la posición de la Vía Láctea así, casi horizontal, de este a oeste. Seguimos transitando en el sistema solar, en nuestra posición de nuestra órbita, y llegamos entre agosto y septiembre, equinoccio de primavera. La mancha de la Vía Láctea, perdón, ahí estamos. La mancha de la Vía Láctea va de izquierda arriba a la parte inferior derecha. Y finalmente, en diciembre, solsticio de verano, tendría esta otra forma, la posición de la Vía Láctea. ¿Qué sale de esto? La posición de la Vía Láctea en sus dos equinoccios tendrían esta forma. Veamos el primer dibujo de septiembre, la línea del polo hacia el norte y la posición de la Vía Láctea, más la posición de la Vía Láctea en el otro equinoccio de otoño, es en la otra posición. Si sumamos los dos, nos da así la línea del polo con una especie de X, marzo, septiembre. Imaginándonos cómo es la Vía Láctea vista desde el centro, que sería la Tierra, tendría esta forma. Una de izquierda abajo a derecha arriba y la otra al revés, de derecha abajo a izquierda arriba. ¿Por qué? Porque nos da esta información. Para nosotros es fácil decir ahora equinoccios, solsticios. Nuestro pueblo antiguo ni tenía idea qué es equinoccio ni qué es solsticio. Ellos veían esto. En época de junio, el sol se acercaba a parte de la Vía Láctea. Imagínense al amanecer, vemos el río de estrella y el rato del amanecer vemos salir el sol justo por donde termina la Vía Láctea. ¿Y qué decían ellos? El sol va a cruzar el río de estrellas. Y esa era la ceremonia de junio que nosotros llamamos solsticio. En el noreste veían, después salía el sol justo por esa zona donde desaparecía la vía, el río del río de estrellas. Y lo propio pasa al otro lado en diciembre. Ellos veían también la Vía Láctea en la otra posición, por eso parece una X, y el sol saliendo por esa parte de abajo. Y también decían, el sol está cruzando otra vez el río. Era la otra ceremonia importante del solsticio de verano. Es una forma de una concepción, como alguien me decía, para entender esto hay que descolonizarse. Porque todos hemos aprendido un poco de astronomía y geografía en el colegio. Y para nosotros en el colegio siempre el polo norte estaba arriba, ¿no es cierto? Los mapas geográficos son con el norte arriba. Sin embargo, nosotros vivimos en el sur. Debería ser el mapa al revés, con el polo sur arriba, porque es lo que pasa en realidad. El polo sur ahorita está arriba, aquí los que vivimos en el sur, ¿no? Entonces,
Cambiando un poquito esa mentalidad, podríamos entender estas posiciones del Sol y de la Vía Láctea, el río de estrellas. De ahí nace para mí los famosos caminos prehispánicos, o que también se llama el Capacñán. Esta es una clásica figura del Capacñán. En el centro estaría el Cusco. La línea, ahí dice Capacñán, roja, que va de derecha abajo a izquierda arriba, es lo que llaman la diagonal del Capacñán. Y hay otra línea que es al otro lado, formando una X, que sería la contraria al Capacñán. Se dice, y es 22:30, es lo que decían unos investigadores. No, es que hace 10.000 años el eje de la Tierra estaba inclinado 22 grados 30 minutos. Mentira. No hay registros en los últimos 20.000 o 30.000 años que el eje de la Tierra se haya movido más de 1 grado. Hoy en día el eje de la Tierra tiene una inclinación de 23 grados 27 minutos. Basta que se mueve 1 grado, debería haber una catástrofe. Debería cambiar el clima en muchos lugares. Lo que es polo y dejaría de ser el polo, se movería unos cuantos. 1 grado es harto en la superficie terrestre. Pero la gente que habla del Capacñán desde este punto de vista, de que es un eje de 22 grados 30 minutos y que era, como dice ahí, el eje de rotación de la Tierra, dice, no era así. No les funciona su teoría. Estas serían las rutas prehispánicas, que también llamamos la ruta de Tunupa, en línea amarilla, y lo que se llama la ruta de Sumaya, su esposa, que sería el color rojo. El centro de estas líneas sería Tiwanaku, aquí al medio de las dos. La inclinación de la línea amarilla es de 45 grados más o menos. De izquierda abajo hacia el norte, hacia arriba, al noreste podemos decir. Y la otra línea de Sumaya es al otro lado, parte desde el Océano Pacífico por cerca de Arica y Tacna y sube en 45 grados cruzando todo el departamento del Beni de Bolivia y entrándose a la Amazonía brasilera. Importante porque se está tratando de explicar por qué el famoso Capacñán o los caminos prehispánicos perdón, tienen esta inclinación y que sobre esta línea se han ido construyendo una serie de pueblos que hoy día son hasta ciudades. Usando del centro Tiwanaku, ahorita vamos a ver unos otros gráficos. Ahí tienen. En el lado del Perú, si partimos desde Tiwanaku, veamos las ciudades que están empezando a subir. Piura en el Perú, Cusco, donde sería el imperio Inca, sube hasta Cajamarca y termina casi en la frontera con Ecuador. Y hay una serie de otras poblaciones más pequeñas ahí. En el lado contrario hacia abajo de Tiwanaku, en línea de esta de 45 grados, estaría Oruro y más abajo inclusive está Potosí. Interesante que grandes ciudades estén sobre esta línea. Ahí tenemos otra, Tiwanaku en el centro, y vean cómo se empieza a poner una serie de poblaciones simétricamente respecto a una chacana. Un primer cuadrado, esto imagínense está dado la vuelta. Estamos con el sur arriba, por lo tanto la Amazonía nos queda abajo, Cusco nos queda abajo. Pero hay, por ejemplo, interesante, un primer cuadrado que está en la ciudad de Oruro, en Bolivia. Ay, caramba. La ciudad de Tacna es la otra esquina.
Abajo la ciudad de Pucara, es una población en Bolivia. Y al otro lado Santana, que es una población del Beni en Bolivia. Un cuadrado casi a la misma distancia. Si vamos subiendo por las líneas, vamos a encontrar la zona amazónica abajo a la derecha. Al otro lado, después de Cusco, estaría Machu Picchu. Cusco está sobre la línea. Y una serie de otras poblaciones, como la ciudad de Cochabamba. Casi todas están alineadas según estos gráficos. Otro más, ahí tienen, ya con el norte arriba, como nos han enseñado en el colegio. Tal vez así entendemos un poquito mejor. Tiwanaku al centro. Hacia abajo la línea de 45 grados nos da la ciudad de Oruro y la ciudad de Potosí. Y se sigue bajando la línea, ya entrándose a la Argentina y a los otros países. Y hacia arriba está Cusco y otra serie de poblaciones en línea. Esa de 45 grados es lo que se llama el Capañán o la ruta de Huiracocha. Otra más, hemos hecho muchos dibujos para ver las posiciones. Este es en base a Chacanas, al centro Tiwanaku. El primer cuadrado, como hemos dicho, Oruro, aquí está Arica o Tacna, abajo, arriba está Pucara, otra ciudad del Perú, y Yucubu, que es de la Amazonía boliviana. Forman un cuadrado. Y la primera Chacana tenemos en una esquina arriba el Cusco, al otro lado también formando una especie de cuadrado o una chacana está Santana, que es una población del Beni en Bolivia. Abajo está la ciudad de Potosí y a la izquierda abajo ya está en el mar. Se supone que en esta época de Tiwanaku puede que haya habido todavía superficie sólida y ahí tendríamos que tener una ciudad andina, lo que hoy estaría hundida en esa parte del mar frente a Tacna o Arica. Hay muchas posibilidades. Vean las otras ciudades como están alrededor de estos dos caminos prehispánicos, Capañán o lo que llamamos de Tunupa y la otra de Sumaya. Seguimos investigando, pero que llama la atención los alineamientos de las ciudades. En el Perú sería así. No veamos que es exactamente una línea, pero la dirección es 45 grados, desde el lago Titicaca hasta el Ecuador. Vean que justo en la frontera Perú-Ecuador, la línea del Capañán cambia de dirección. Pero está interesante la forma como nuestros pueblos ancestrales habrían creado estos pueblos, para mí, siguiendo la inclinación del eje del río de Estrellas. Ahí están el proyecto del Capañán. A la izquierda está todo el mapa desde Chile, medio Chile, sube a Bolivia, cruza Perú, Ecuador y casi hasta Colombia. Están esta red de caminos. En Bolivia, vean el mapa de la derecha, están en rojo todos los caminos del Capañán que se han encontrado, lo que nosotros llamamos caminos prehispánicos, que era la forma de comunicarse. Cerca de Tiwanaku está la mayor cantidad de las líneas, pero en todo Bolivia, desde el sur hasta medio La Paz, están las líneas del Capañán o las líneas prehispánicas. Este es otro trabajo que estamos haciendo. Si continuamos con esta línea del Huiracocha en línea recta, resulta que en la costa del Brasil coincide con una ciudad muy linda, una de las playas más lindas que tiene el sur del Brasil es
la ciudad que baja aquí. Me acabo de olvidar cómo se llama. Ahorita vamos a verla. Ahí está. Florianópolis. Ahí está. Más realista la línea. Partiendo de más arriba del Cusco, pasa por Tiwanaku, Oruro, Potosí, entra ya en la zona más o menos selvática, Puerto Casado, sigue entrando ya al Brasil y terminaría en línea recta en Florianópolis. Hay otras dos líneas que han encontrado en el Brasil, que uno va hasta San Vicente y el otro a Canalea. Pero es interesante pensar que esta línea cruzaba todo Sudamérica, desde Florianópolis hasta la frontera de Perú con Ecuador. ¿Y por qué nos parece eso? Porque resulta que en esta ciudad de Florianópolis han encontrado unas piedras marcando también solsticios y equinoccios. Ahí las tienen. Enormes piedras paradas y de toda forma que coinciden con la salida del sol en equinoccio y en solsticios. Lo mismo que está pasando aquí, que nuestro pueblo ancestral de Tiwanaku, su calendario lo ponía así, en solsticios y equinoccios. Estas son enormes piedras, fíjense la foto de abajo a la izquierda, que se puede ver las enormes piedras, o estas otras. Este me llamó mucho. Yo he estado ya como 3 veces en Florianópolis. Fíjense en la punta de esta montaña, que está en el círculo amarillo, se ve una salida. Es esta piedra gigante que está a la derecha, en una posición no normal. Una piedra tan gigante no se va a poner en forma normal, así, en forma vertical. Hay un grupo de investigadores que también están siguiendo esto y serían estas piedras las que marcarían el inicio de la ruta del Capacñán que va hasta el otro lado de Sudamérica. Ahí tenemos otras piedras en posiciones inusuales. La de la derecha, ahí estoy yo paradito ahí con el investigador brasilero cerca de la playa de Florianópolis. Vean la posición de esa piedra. O la de la derecha, también otra posición muy inusual, que está como en equilibrio, esa piedra larga, grande, sobre otra pequeña. Y así hemos encontrado varias piedras que están como en equilibrio sobre otra piedra. Y esto ya es en nuestro país el Capacñán o las líneas. Como vemos aquí, subiendo a los cerros, a las cordilleras, hay parte de los caminos así, empedrado. Era lo que usaban nuestros pueblos ancestrales para sus grandes llameradas. Por ahí iban a conectarse con otros pueblos para intercambiar sus productos. Ahí está otra también empedrada. Cruzaban los ríos con una serie de puentes hechos de paja, que vamos a ver si está aquí. Ahí tienen otra línea, otra de los caminos para cruzar de un lado a otro. Muchos de estos caminos, inclusive después los han vuelto los caminos oficiales, los han empedrado o les han puesto asfalto y son los caminos que van a La Paz, Oruro o a diferentes zonas, ¿no? Pero eran primero caminos prehispánicos. En la selva estamos entrando a la selva, a la zona ya más hacia la Amazonía, y así son los caminos. Ahí tenemos un dibujo de las grandes llameradas que cruzaban todos estos caminos. Las llameradas eran así 100, 200 llamas llevando sus cargamentos, que no puede llevar demasiado peso, pero así ellos intercambiaban sus productos, la papa, la quinoa que sacaban del altiplano, iban hacia los valles para cambiar por maíz, por otras verduras, o se iban hacia el mar a cambiar por pescado. Esas son las famosas llameradas, que en la antigüedad era la forma de
viaje de intercambio de productos de nuestras culturas ancestrales. Ahí tenemos otra que se ve con los famosos dibujos que hay en ciertas montañas que marcaban por dónde debían pasar las llameradas. Ahí está, otra vez, la proyección del Capajñán o caminos prehispánicos. Como les digo, en el de la izquierda pueden ver el inicio abajo es la ciudad de Santiago de Chile y ahí están. Habían dos caminos, uno que iba bordeando la costa y la otra que se entraba por la cordillera hacia Bolivia para salir más arriba y terminar en la esquina donde está la frontera Perú-Ecuador. De la derecha, otra vez el mapa de los caminos prehispánicos en Bolivia. Recuerden que estos caminos ya han sido declarados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Son cientos de kilómetros que fueron utilizados, muchos de ellos empedrados y demás, por nuestras culturas ancestrales. Yo diría anteriores que los incas, ya los tiwanaku hacían estos viajes por toda la parte de Bolivia. Ahí tiene otra. Vean el mapa de la derecha, izquierda, como parte la línea roja desde Santiago. La línea punteada es la que va recorriendo el borde del mar. Y la línea roja completa es la que entra por Bolivia y va a salir, pasa el lago Titicaca y sube el Perú hasta el Ecuador. En el dibujo de la derecha, vean la intrincada figuras de caminos secundarios que unían estos caminos prehispánicos. Una más, ahí estamos viendo los caminos y a la izquierda los mapas de estos caminos que cruzaban gran parte de Sudamérica. Ahí vemos un puente, una foto del centro, cómo cruzaban los días. Puentes hechos con paja. Ellos sabían anudar la paja brava de tal forma que tenía resistencia como para un puente. Y los demás son caminos en el altiplano donde no hay mucha vegetación o en los valles, como la foto de arriba a la izquierda, es una zona ya entrando a los valles o a la Amazonía. Puentes, ahí tienen dos puentes y un túnel. Se encontró un túnel que son parte de este camino. Todo esto se ha entregado a la UNESCO y por eso han declarado Patrimonio de la Humanidad. Bien, vamos a pasar a otro tema que hemos hablado también. Manuel, ¿te puedo hacer una consulta o te resulta más cómodo que lo haga después? Prefiero todo al final, por favor. Perfecto, perfecto. Anótense de qué temas están haciendo la consulta y al final, para no interrumpir, bueno. Exacto. Bien, sigamos. Esto es lo último que también comentó un poco. Las investigaciones del UNESCO que ha hecho hace 2 o 3 años atrás con un dron. En el dron había una cámara infrarroja que permitía entrar unos 2 o 3 metros de profundidad. Aquí está la presentación que hicieron del UNESCO ante el ministro de Cultura, autoridades bolivianas cuando terminaron de hacer el trabajo. La parte de arriba, pues, donde dice de la ciencia, ahí se ve una foto donde está el dron volando y las fotos. Al centro podemos ver otra imagen con un programa ya muy especial de las fotos en infrarrojo. Y abajo igual. Este es una cuando presentaron los del UNESCO ya su informe final. Primero presentaron ante las autoridades, ministra de Cultura, directores de arqueología, los financiadores.
más que sea de Bolivia y de tema Tiwanaku, fue financiado por el gobierno del Japón. Ellos dieron el dinero para toda esta investigación de más de un año. Ahí está la presentación que hicieron delante de las autoridades. El señor de camisa roja que está hablando es el director del proyecto, un arqueólogo español, doctor en arqueología, gallego, de apellido gallego. Él está mostrando ya las fotografías que se habrían obtenido. Este es el doctor Gallego. Ahí está José Ignacio Gallegos, de la cooperación de la Universidad Complutense de Madrid. Él es docente allá, doctor en arqueología. Trabajó más de un año en Bolivia con ese programa de las fotos en infrarrojo. Este ya hemos visto es la vista de los templos de Tiwanaku, que son 600 hectáreas, 71 hectáreas que están protegidas con líneas amarillas. Pero según la UNESCO y este doctor, todo el pueblo y todo alrededor de esta zona, que son 600 hectáreas, están llenas de, como diríamos, de templos todavía no investigados, no excavados. Pero hay muchos, según él, en todo lado. El pueblo de Tiwanaku, que está a la izquierda, al medio, dice él que está sobre templos. Entonces es medio difícil las excavaciones porque todo eso ya es terreno privado, ¿no? Entonces habrá que ver cómo se puede hacer para poder acceder a las excavaciones. Ahí serían las 600 hectáreas que él dice, casi 6 millones de kilómetros cuadrados, de metros cuadrados, donde está todo el pueblo incluido. Esta es una de las fotos sacadas con ese dron. Vean a la izquierda está la altura. Lo más profundo sería en color azul, después el verde, empieza el naranja y lo más elevado sería en rojo. Ahí vemos al centro, en rojo, lo que sería la pirámide de Acapana, que es la más alta en toda la zona. En naranja estarían todos los otros templos, inclusive parte del pueblo, y en verde la zona más baja, es por donde cruza el río de Tiwanaku, ¿no? Es la parte más baja. Vean en color sombreado oscuro, como un rectángulo que el doctor mostró, Gallegos, que según él era un canal que, podemos decir, separaba todos los templos de Tiwanaku del resto del territorio. Según él, en este canal, en ciertas épocas, lo inundaban y todo lo que estaba al centro del canal se volvía como una isla. Se nota claramente la profundidad en esas manchas, en esta parte de abajo no tanto. A la izquierda, a la derecha y arriba se nota lo que llaman los canales de esa zona, ¿no? Son de considerable tamaño, 30 metros, profundidad de varios metros también. Es lo que él mostraba en su explicación. Ahí está, con línea blanca, lo que sería un canal que hacía que toda la zona especial de los templos se convierta en una especie de isla. Para ceremonias, para qué no sabemos. De más de cerca podemos ver en rojo la pirámide. Ya hemos visto varias fotos, podemos decir que así a su lado está el gran Kalasasaya en un color medio café oscuro. Más a la derecha del Kalasasaya está el templet semisubterráneo en verde, ese cuadradito pequeño. Y ahí estaría la zona del canal que él habla. Perdón. Ahí está. Ahí nos está mostrando otra, con su dedo el doctor Gallegos, lo que él llama un templo entesado que aparece aquí como una mancha oscura, pero es rectangular.
Arriba está el templete semisubterráneo, más atrás está el Kalasasaya. Ahí habría un templo. Y sería este. Y se ha hecho, bueno, es esto una leyendita que la tengo yo. Cuando él presentó esto en la Universidad de La Paz para arqueólogos, antropólogos, estudiantes de turismo, él mostró esto así. Fíjense esos dos círculos rojos. No faltó pues un buen boliviano que le digo, a ver, muéstrame para que te crea. Así le dijo al arqueólogo. Y el arqueólogo nos inmutó, dijo, ya, preparen 2 cuadrillas de excavación y les muestro esas 2 esquinas de este templo que está ahí atrás. Vuelvo a decir, aquí está el Kalasasaya, el templo mayor. Aquí hay un semi descubierto, otro pequeño templo. Y al lado de este estaría el que él mostraba. Y dicho hecho, se hicieron las excavaciones en los 2 lugares que él dijo. Fue con su GPS y dijo, aquí una excavación, al otro extremo, aquí la otra excavación. Y miren, ahí están los templos. En las 2 fotos, en la de la derecha, vean, se ve la esquina de un templo. A menos de 50 centímetros ya se ve la parte superior de las paredes de ese templo. En el otro lado igual. Inclusive se encontró un entierro humano en esa zona. Pero eso demostró que este caballero tenía la razón, no estaba mintiendo al decir que el dron mostraba otros templos enterrados. Ahí está lo que encontramos en el lado. Vean la foto de la izquierda, están los restos humanos y a su lado, y amplificada en la otra foto, 2 hermosas jarras, fíjense, como tinajas, rotas por el peso de la tierra, no han sido rotas a propósito, sino que el peso ha hecho que se rompan. Vean en la foto de la derecha, hermosas, no sé qué decir, jarras, tinas de buen tamaño, ¿no? Ese es lo que él mostró y dijo, aquí está. Excaven y van a poder sacar este templo nuevo. Otra foto nos muestra lo que se llama Pumapunku, otro de los templos más importantes de Tiwanaku. Y él demuestra, según esta foto, que tiene una plaza adelante enorme, más grande tal vez que el propio templo. Es una plaza y aquí está el camino cruzando. Y cuando han hecho el camino asfaltado que ingresa a Tiwanaku, que va hacia arriba, han debido tropezarse con esta, podemos decir, como una especie de cancha empedrada. Esa es la línea blanca. Han hecho unas pequeñas excavaciones y está ahí. Es una plaza enorme, empedrada, que esperemos que algún día se la pueda sacar. Perdón, un segundito. Así hemos encontrado una serie de interesantes descubrimientos. Ahí está la foto del dron. El dron trabajó casi un año. Ya obtenido esta foto de toda la parte que habría trabajado. Y con el programa que tiene este dron, uno podía acercarse, alejarse, bajar por niveles hasta 3 metros para ver todo. Ahí tenemos en rojo otra vez la pirámide. Más al centro, a la izquierda está en amarillo, lo que es el templo del Pumapunku. En azul más atrás, que demostró que ahí puede haber estado el puerto que llegaba a Tiwanaku. Hoy es una sola superficie por cubierta, pero según esto la superficie verdadera estaría más honda, como si fuera de un puerto. Disculpen, mi garganta ya está molestándome.
Lamentablemente el frío de Tiwanaku ya no me hace bien. Voy a chupar una menta para que me ayude, por favor, disculpe. Ahí está entonces. Ahí está otra fotografía. Él dice que cuando hicieron el trabajo del dron, les quedaba un poco de dinero. Pidieron a la empresa que haga unas fotografías más hacia abajo. Y encuentran lo que vemos en la flecha amarilla. Otro templo parecido al Pumapunku, que es el que está así en amarillo. De su mismo tamaño, Pumapunku es enorme. Según él, ahí está entesado otro templo así de grande. También en esta foto se puede ver detrás de Pumapunku unas como lenguas verdes y el otro es terreno azul. El terreno azul es más hondo. Para él ahí está el puerto que tanto se hablaba o se escucha en leyendas que Tiwanaku tenía un puerto donde llegaban sus barcazas con las piedras para las construcciones. Y él dice, ahí está. Fíjense, en azul es más hondo. Hasta ahí llegaba o un río o el lago Titicaca. No se definió bien todavía porque hay que ver el resto del terreno. Pero ahí estaba el puerto y abajo la posibilidad de un nuevo templo tan grande como Pumapunku. Se han hecho excavaciones en esta parte del segundo templo y se han encontrado construcciones, pero hay problemas porque este terreno es de la Universidad Católica de Bolivia. Es muy difícil, hay que hacer todo un trámite para que lo entregue, digamos, para hacer las excavaciones y excavar este segundo templo tan grande como Pumapunku. Dos cosas raras que me mostró. Uno es esta fotografía, al lado de allá arriba está la pirámide Acapana, que en la profundidad se ve como una serpiente. Vean esta forma que tiene. Hay una montañita y por ahí se exagera lo que puede ser una serpiente con su cabeza, inclusive al lado derecho. Él dice son construcciones tipo Nazca. Líneas hechas de alguna forma, esto está en profundidad a más de 3 metros, que habría que ver de qué está hecho, porque la diferencia de los colores, de las profundidades ahí. Perdonen, pero estoy luchando que no se cierre mi garganta. Habría una serpiente, y ahí arriba yo pongo un dibujo de una serpiente, que es muy parecido a esto. Y tenemos intención con este doctor gallego, si conseguimos algo de dinero, excavar y llegar a esa profundidad y ver qué es lo que parece una serpiente aquí. Y es más, ahí está, fíjense, esta montañita está ahí en el terreno y se ve así lo que sería en profundidad 2-3 metros la supuesta viborita. Hoy es un terreno que tiene por encima más de 1 metro de sedimentos de miles de años, pero habría que excavar a esta altura para saber qué es, de qué está hecho eso que aparece como serpiente. Y es más, hay otra más. Fíjense, ahí cerca de la serpiente se ve como el dron da esta foto. Y él me dice, mira que hay una llamita, se ve la cabeza de la llama cortada por el camino antiguo. Vean su cuerpo, sus patas. Yo le dije, no es una llama, es más parecido a una vicuña, como la foto que ven a la de izquierda. Muy característica, el abdomen de la vicuña es así, como está en la foto y como está en el lugar. Sería un segundo dibujo de una supuesta vicuña que está ahí. Habría que excavar para ver qué es. ¿Qué representa esta vicuña? ¿Qué representa esa serpiente? Son trabajos pendientes.
Antes de terminar, comentarles, ¿no? De que esto, cuando se presentó a la ministra de Cultura, la UNESCO, este director, entregó 3 discos duros. En cada disco duro están todas estas imágenes. Un disco duro le entregó a la embajadora del Japón, porque es la que financió. Otro disco duro se entregó a la ministra. Y el tercer disco duro al director de arqueología de Tiwanaku. Hace 3, 4 años atrás. Hasta el día de hoy no se ha hecho nada con eso. Se dice que está ahí, se dice que hay los templos, hay estas figuras. En fin, esperemos que algún día se pueda hacer algo para seguir destapando. Pero por supuesto. Por favor, apaguen, ya vamos a terminar. Apaguen un segundito, terminaremos. Yo quería mostrarles estos temas que son de inquietud actual. Esto de excavar y sacar nuevos templos. Lamentablemente no he podido pasar. Hoy día me ha llegado por el WhatsApp una propaganda que la voy a poner en nuestro WhatsApp que tenemos. Una propaganda que dice: encontraron en Tiwanaku una gran ciudad sumergida, dice. Han interpretado mal lo que estoy mostrando. Son templos enterrados, no sumergidos. Hacen parecer como si fuera un pueblo subterráneo que hay en Tiwanaku. Es mala interpretación de la gente que está haciendo esa propaganda. No es subterráneo, no es que hay una ciudad debajo de Tiwanaku, sino que hay muchos templos enterrados todavía en Tiwanaku. Bueno, aquí terminaremos. Vamos a ver la hora. Sí, 9:18, estamos bien, tenemos un poquito de tiempo. Por favor, ahí abajo tienen 2 direcciones. Una es una página que tengo, mi correo electrónico, manuelmdelatorre2003@hotmail. Ahí me pueden mandar, por favor, los trabajos que vayan a hacer de los cuatro, no son exámenes, son más bien para saber si han entendido, hasta dónde han llegado. Ustedes mismos pueden poner sus opiniones en esos documentos, o si conocen de otras latitudes donde hay ruinas, hay cosas de este estilo relacionadas a astronomía, pueden colocar en esos escritos. Y abajo está también una dirección de www.astronomiaandina con AA, astronomiaandina.260mb.com. Es una página mía donde hay resúmenes de mis trabajos que les he mostrado. Esas van a encontrar resumen de las constelaciones, de los calendarios, de la orientación de los templos. Pueden entrar también a esa dirección. Y bien, concluimos aquí este primer módulo de arqueoastronomía. Les estoy poniendo de hoy día las inquietudes que tengo yo todavía de observación en varios temas que habría que investigar un poco más. Bien, voy a cerrar el PowerPoint y vamos a ver algo de preguntas. ¿Dónde está para cerrar el PowerPoint? No sé qué estoy haciendo. No quiere cerrarse. Bueno, volveremos al Zoom. A ver, espero poder abrir y verlos a ustedes. Aquí estamos. Por favor, si gustan hacer preguntas, ahora sí estoy a disposición de ustedes. Profe, te quería consultar cuando vos estabas hablando del camino, ese camino
bueno, que luego terminaste extendiendo hasta Florianópolis en Brasil. Pero ahora no recuerdo que había una discrepancia como de 1 grado por la inclinación terrestre que vos desestimaste, ¿verdad? ¿Por qué lugar dices esa parte? No he entendido. Vos habías dicho que algunos suponían que tenía que ver con la inclinación de la Tierra, pero vos lo desestimabas. Sí, 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 sí. El tema es ese, ¿no? De que hay 2 investigadores peruanos que son los primeros que hablan sobre el Capañán. Uno es Lajo y el otro era, no me acuerdo su nombre, un famoso también investigador peruano. Ellos tratan de justificar esa inclinación de 45 grados al poner en sus libros, está escrito en sus libros, que era la antigua inclinación de la Tierra. No tan antiguo, estamos hablando de 5.000 años atrás. No hay ningún registro arqueológico, geológico, astronómico que diga que la Tierra en los últimos 10.000 años haya cambiado tanto de inclinación del eje. Porque de 22,5 que dicen ellos a lo que es hoy día 23, 27, es casi más de 1 grado. Sería una catástrofe si hubiera un cambio brusco en el eje de la Tierra. A ver, en realidad la Tierra cambia, el eje de la Tierra varía de 22, más o menos de 22 grados a 24,5. Eso es lo que suponemos hoy, es decir, hay una variación como de 2,5 grados, pero en amplitudes de tiempo de 41.000 años. Por eso mi consulta era si esto se puede ver a alguna cultura incluso anterior a la que estamos hablando, donde por ahí hay una porción de esos 41.000 años más importante. Sí, como tú dices, discúlpame, suponemos, no hay nada científicamente demostrado. Para ser científica demostrado, tiene que haber más información. No hay en ninguna parte del mundo un dato que nos diga que ha habido ese tremendo cambio. Sí se mueve el polo, pero no se mueve más allá de metros. El polo norte, hay equipos ahora puestos allá, y de repente el polo norte empieza a moverse. Uno además es el polo geográfico y el otro es el polo magnético. Son diferentes, ¿no? Pero oficialmente, para que digamos que eso es cierto científicamente, tiene que haber más pruebas. Hay las teorías que la Tierra cambió de inclinación del polo, pero no se dice cuándo ni cómo. La variación, vuelvo a decir, lo pueden buscar en el mismo internet. En día de hoy se mueve el polo muy cerca de la posición actual, metros. Una época aparece 5 metros a la derecha, otra época aparece 10 metros a la izquierda, y eso lo saben los científicos porque ahora hay equipos que están midiendo esos cambios. Y vuelvo a decir, hay que saber de qué estamos hablando, si es del polo magnético o si es el otro polo geográfico. No, según lo que yo te comentaba, es la inclinación del eje, con lo cual sería el eje de rotación. Pero bueno, igualmente no nos dan los tiempos en cuanto a la antigüedad que vos planteás de la cultura. Sí, sería interesante. Yo he buscado y científicamente no he encontrado nada. Sí, hay leyendas, hay algunos pueblos que hablan de cómo se ha movido el polo. Habría que verlo, Sebastián. Sería interesante entrar un poco en ese tema. Está muy bien, te agradezco muchísimo, profe. Bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Y seguro, Sebastián, sería interesante averiguar un poco más de eso del movimiento de los polos. Vamos a buscar. Gracias. ¿Alguien más quiere decir o tiene alguna pregunta que hacer? Los encuentro muy callados. O se han dormido o todo lo
que No, hemos acá estamos, hablado acá estamos. ahorita- Lo que hemos hablado ahorita es chino puro. Nadie lo ha entendido. Bien, a ver, adelante, dime. Había comentado, ¿no? Que había teorías que Un decían ratito que hay había un ruido de algún aparato que está haciendo corte. Hola, hola. Bien, adelante, hablando fuerte, por favor. Justamente había comentado que habían Casi no te escucho. Hola, hola. Ahora está mejor, pero hay un ruido de corte, no sé si de tu micrófono o de otra parte. Mi José consulta Luis, era, no, hay un ruido muy fuerte. Bueno, ha desaparecido el ruido. No sé si sigues ahí, José Luis. Sí, profesor, pero Laritza quería hablar. Tenía un problema de audio. Sí, sí, no se Yo le espero, escuchaba. espero a Laritza si gusta y hago la pregunta después. Bueno, a ver si se ha arreglado su micrófono, Laritza. hola, hola. No, no se escucha. Tiene ruido. O tal vez la podría escribir en el chat y así la podemos leer. Así, si puede, que lo Sí. ponga en el chat, sí. Aprovecharé entonces, profesor. ¿Puede mostrar la diapositiva donde está la serpiente? Uy, tengo que volver a abrir. Espérate, voy a ver si puedo abrir. Lo que pasa es que ahí vi otro animalito ahí y tal vez podemos verlo todos. No quiero mover mucho porque se me pierde. Aquí está. Uy, no sé cómo se abre esta parte. Ahí se ve. No, no, todavía no. Ah, no, no está ahí entonces. Espera, voy a entrar por aquí. A ver, estoy abriendo el PowerPoint. Ahí está. Sí, ahora sí. ¿Este de la llamita o la serpiente quieres? De la serpiente, la serpiente Catari. A ver, veremos dónde está. Creo que está un poquito más arriba. Ahí. Ahí, ahí, profesor, fíjese dónde está, bueno, se ve la serpiente, ¿no? A la izquierda hay como un promontorio y encima del promontorio hay una figura, yo noto más o menos como un caballito de mar o algo así. Ah, en la parte de arriba. Sí, 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 sí. Habría que ir al terreno y ver ahí, si es algo en la superficie o si es algo, parece en la superficie, porque este promontorio que parece como un huevito es una montañita que está ahí. Y se sí, atrevió todavía el arqueólogo gallego a decir, puede que esté tratando de interpretar como un huevo de una serpiente, dice él, ¿no? Pero hay que investigar. Y sí, voy a caminar por donde me estás mostrando ese que parece un caballito de mar para ver si es en la superficie o estará enterrado igual que la serpiente. Sería sí, interesante. profesor. Mañana voy a caminar por ahí y les comento después. ¿Sí? Sí, gracias, gracias, profesor. Bueno, vamos a cesar y seguiremos con las preguntas. Ahora, para mí es complicado querer cesar esto. Guay, 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 cuidamos O los dejar de cafés. compartir. No sé dónde he entrado. A ver, voy a volver a acceder aquí. ¿Dónde dice dejar de compartir? Ya no está compartiendo, profesor. ¿Ya no? Ya no. Bueno, a mí se me aparece. Bueno, ya. Aquí estamos. Bien, buena pregunta. Voy a investigar. Hay aquí en Tiwanaku, en el museo, ¿cómo diríamos? Un caballito de mar solidificado. O sea, existía de alguna forma, traían desde el mar estos animalitos y en el museo hay uno que es un caballito de mar, pequeñito, de unos 10 centímetros, pero sí conocían
El caballito de mar puede ser algo interesante ahí también. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿No hay más preguntas? Yo sí, profe, tengo una pregunta. Sí, Eric, no se te escucha. Hablaba sobre, durante se hablaba el auge de los pueblos. Hola, hola, hola. Puedes volver a repetir, pero más suave, más despacio. No despacio, más lento es la cosa. Ok. Mientras hablaba del auge de los pueblos, se me vino a la mente el pueblo Puquina. ¿Qué se sabe al respecto? Porque por ahí leí, ¿no? De que es posiblemente uno de los pueblos que estaba asentado en el pueblo Tihuanacota. ¿En qué lugar sería eso? Teorizan que es un pueblo que estaba asentado en la ciudad de Tihuanaco. Un pueblo sentado, no te escuchó bien. ¿En qué lugar? En la Indica que ciudad es. de Tihuanaco. En la Sí. ciudad de Guanaco. Bueno, lo Así es. ¿sí? No sé si estoy correcto lo que te he entendido o no. Sí, creo que me entendió. Bueno, está un poco difícil de entenderte porque muy ronca tu voz. No sé si es el micrófono. Profesor, si me permite, el compañero habla de un pueblo que se llama Puquina, que estaría en Tiahuanaco. Yo sabía que Puquina no es un pueblo, es un dialecto que hablaban la clase sacerdotal de Tiahuanaco, ¿no? Que no está abierto a todos, ¿no? Yo sabía eso, pero tal vez me equivoco, no sé qué dicen el resto. ¿O usted, profesor? Sí, gracias por la aclaración. Sí, Puquina no es un pueblo. Era el idioma que tenían básicamente los sabios, los amautas de Tiwanaku. Ellos hablaban el Puquina, una lengua ya desaparecida. Algunos investigadores están rescatando alguna parte de esa lengua, pero que era hablada solamente por una élite de sabios de Tiwanaku, pero no era pueblo. Eso es cierto, sí. Bien, ¿alguna pregunta más? Profesor, está la pregunta de Laritza, ¿se la puedo leer? Ya, por favor. Dice, Laritza Jiménez dice, mi pregunta era que había una nota periodística que mencionaba que habían ciudades, entre comillas, sumergidas en el lago Titicaca. Quería saber si se refería a esta noticia al mencionar que hay templos que aún no se han excavado. Esa es la pregunta. No, es una cosa completamente diferente. En el lago menor, porque si ustedes ven el lago Titicaca, hay una parte que llamamos el lago mayor, que va desde Tiquina hacia el Perú hasta Puno, y el lago menor sería de Tiquina hacia la costa casi de Tiwanaku, Huaque. En la mitad de este lago pequeño, sí se ve en algunas veces que uno cruza en un barco, se ve construcciones hundidas, es lo que llaman posibles templos hundidos en esa parte. Según otros investigadores, dicen que hasta el año cero de nuestra era, el lado menor no existía, era tierra firme y puede que haya habido construcciones, templos, ciudades. Desde el año cero se dice que ha habido una inundación, que por Tiquina el lago se desborda y inunda todo lo que hoy llamamos el lago menor. Pero sí hay fotografías, sí han hecho buceos y hay unas paredes de piedra cortadas, así muy parecidas a los templos de Tiwanaku. Y más de un investigador dice ahí hay templos todavía sumergidos. Eso es cierto. No es lo que estamos hablando ahora.
Si me permiten un minuto, yo puedo mandarles lo que me ha llegado hoy día sobre esto de los pueblos sumergidos. Lo paso ahorita al WhatsApp para que lo vean ustedes. ¿Dónde está el WhatsApp? No, no es aquí, este otro lado es. Ya, un ratito voy a buscar. Aquí está. Les estoy mandando para que miren la propaganda que ha salido hoy. Ahí está. Pueden entrar a sus WhatsApps de Cosmovisión Andina y vean lo que me ha llegado. Dice, una enorme ciudad subterránea de 750 hectáreas fue descubierta en Tiwanaku. Es lo que les digo, que hay mala información. No es subterránea, no es una ciudad. Lo que dice la UNESCO, que hay templos enterrados todavía, y el dato está correcto. Lo que dicen 760 o 758 hectáreas, es lo que les he mostrado hace un rato, es todo lo que sería incluyendo el pueblo más. No sé si les ha llegado en el WhatsApp. Hay un dibujo Sí, ahí sí, como... sí ha llegado. Vean cómo ese dibujo pareciera que es una ciudad subterránea. No hay tal cosa, es mala interpretación del informe de la UNESCO. Hay templos, sí, enterrados que hay que desenterrar. Como se mostró en la fotografía, el arqueólogo gallego nos llevó a un lugar, hizo excavar y ahí está una pared de uno, al otro lado otra pared de otro templo. Y es más, hace unos días atrás, unas casi 2 semanas, están excavando en Tiwanaku la nueva alcantarilla de toda la ciudad y resulta que en una parte de las excavaciones aparece una tremenda pared de piedras igualita a las del Calasasaya o de cualquier templo de Tiwanaku. Está ahí enterrado. Como eran solo funcionarios que estaban a cargo de la canalización, lo taparon. Algún rato habrá que hacer un grupo arqueológico que excave nuevamente y ver qué tamaño tiene, es una sola pared, es un templo, no sabemos, pero conozco yo el dato de esa excavación. Les he vuelto a decir, muchas otras zonas de la excavación han encontrado, ya les he dicho, restos de cuerpo humano, por lo menos 6 cuerpos humanos, restos que tienen que ver con sacrificios de control y de cuidado de los templos. Normalmente sacrificaban a un príncipe que va a ser el guardián de un templo. Así hemos encontrado en la pirámide Acapana restos de un ser humano que inclusive tenía oro, les he dicho, tenía unas plaquetas de oro, unas pulseras de oro, que se supone que era un príncipe que lo sacrifican ahí para que sea el cuidador del Acapana. Entonces hay muchas cosas interesantes que hay que ver, pero eso que les acabo de mostrar me llegó hoy día y me quedé medio anodado de que hay gente que o no tiene buena información o quiere especular. Ahora aquí en Tiwanaku me han dicho, nos conviene que hagan esa propaganda, así va a venir gente, gente a visitarlos, porque hay muy poca visita hoy en día en Tiwanaku, ¿no? Pues hay los dos lados de la versión. Bien, ¿alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta, la escribí en el chat. Estoy con problemas de internet. ¿Será que alguien me puede ayudar a leer, porfa? Pero ahora te hemos escuchado muy bien, pero si quieres que alguien te lo lea, no sé si... Sí, profesor, la puedo leer. David Muñoz dice una pregunta teniendo en cuenta que tomaban la posición de las estrellas para crear las ciudades en la Tierra. ¿Con qué propósito lo hicieron? ¿Qué ganaban? ¿Cuál era el objetivo? Sí, es cierto. Que yo
no me acuerdo, creo que no se mostraba en ninguna de las 4 sesiones lo que él dice, o creo que en la segunda hemos hablado un poco de eso. Haciendo una investigación en la estrella Sirius, que es la estrella más brillante del cielo, encuentro que en un mapa estelar, Sirius tiene una posición al sur del ecuador celeste de 16 grados 34, 35 minutos de inclinación sur. Y esa es la posición de la estrella Sirius, la más grande, la más brillante del cielo nocturno. Y en un mapa geográfico encuentro la posición de Tiwanaku, también del ecuador terrestre, a 16 grados, más o menos 35 minutos, también de posición sur. Creo que les he mostrado en uno de los PowerPoint. ¿Qué quiere decir eso? Que la estrella Sirius pasa por el cenit de Tiwanaku una vez al día. En estos días está pasando de noche, justamente a esta hora, está ahorita en el cenit. En otra época está de día. Pero para mí me llama la atención y pienso que es posible que ellos hayan buscado el lugar donde construir Tiwanaku, siguiendo la estrella Sirius en su posición cenital, cuando está sobre la cabeza. Falta todavía hacer más investigación, pero el primer dato es interesante. ¿Cómo coincide la posición de la estrella Sirius con la posición de Tiwanaku en los mapas, ¿no? Entonces habría que ver eso. Hay otras posiciones de Sirius, por ejemplo, en Egipto. En una de las pirámides hay una ventana a un costado de la pirámide y justo aparece Sirius en esa ventana cuando el Nilo se inunda toda esa zona para que sea tierra fértil y puedan sembrar. También astronómicamente los egipcios habrían construido esa ventana en una de las pirámides como marca para cuando el río Nilo se inunda las partes exteriores para que haya fertilidad y puedan sembrar. Son los datos que he encontrado. Entonces es posible que muchas culturas, tanto aztecas y otras, tenían observación de estrellas para ciertos dominios. También se mostró la foto como las 3 estrellas del puente, lo que llamamos las 3 Marías en la astronomía moderna, cruzan la puerta principal del templo del Kalasasaya, marcando un momento en que la Pachamama se entra a dormir y empieza el gran frío aquí en el altiplano. Eso va a ser el próximo 3 de mayo, que se puede observar. Ya han venido varios años estudiantes de arquitectura, de arqueología. Hay que estar dentro de los templos a las 8 de la noche. Hay que hacer un permiso especial para que abran de noche y esperar a ver a eso de las 8 de la noche cómo cruzan las 3 estrellas por el portal principal del Kalasasaya, mostrando que son construcciones astronómicas. Espero que respondí la consulta que hacía. Lice, buenas noches. Sí, Hugo, dime. ¿Cómo está, Lice? Buenas noches. Ojalá, he entrado un poquito tarde a la reunión. Y ahorita estoy en batería baja, no estoy en mi casita. Lice, a ver, tal vez a modo de una tal vez sugerencia o observación que tengo. Soy paseño, he tenido la oportunidad de trabajar en Tiwanaku. En sí me sorprendí terriblemente con lo que usted nos compartió. Tiene mucha verdad en que en Tiwanaku he conocido pobladores que tienen hasta monolitos, esa es piedra granítica, tienen una mesa central, tienen en su sala o tienen en su patio, es verdad, es la pura verdad. Otra es, ¿qué hace el ministerio o viceministerio de culturas? Si sabemos que en todo país, en todo lado, en todos los países, el turismo es una industria sin chimeneas, ¿no? Y si tenemos tanta riqueza de conocimiento como usted nos compartió, no sé qué hace el viceministerio de Culturas de nuestro país,
Si hace años atrás han podido construir un semejante edificio moderno, nuevo palacio de gobierno, consistorial, hasta para los ministros, han invertido tremendo dineral. No, no sé qué harán, no sé qué política se pueda adoptar. Y lo otro, tal vez como sugerencia, tal vez como Tiwanaku pueda promocionar, ver esas estrellas por las noches, ¿no? Lo que nos mostró, porque si yo simplemente, a veces la promoción es de día, ¿no? Y vemos todo lo que es las construcciones y todo eso, pero tal vez mi idea, tal vez una sugerencia sería así promocionar, que se pueda ver así de noche, en esas fechas así exactas, ver esas constelaciones, ¿no? Poder observar hasta por telescopios. Nada más, Lice, y buenas noches. Bien, gracias, Hugo. Sí, hay mucho de lo que tú dices es cierto, ¿no? Lamentablemente, el Ministerio de Cultura no hace nada por dos razones. Una, cuando había el ministro de Cultura Cruz, no me acuerdo su nombre, él parece que quería deshacerse del tema arqueológico y sacaron una resolución presidencial por la cual todas las ruinas que existen en Bolivia, en todo lado, pasan a depender de los municipios. Y ahí lo arruinaron todo. Aquí en Tiwanaku, las ruinas dependen del municipio de Tiwanaku. La Isla del Sol, la Isla de la Luna, dependen del municipio de Copacabana. Todo lo que hay en Samaipata y en otras ruinas en todo Bolivia depende de los municipios. Si el ministerio no tenía interés en apoyar, difícilmente las alcaldías que no tienen buen presupuesto van a apoyar. Eso es desde la época de Cruz, que por lo menos estamos hablando de unos 7, 8 años, 10 años que hicieron esa resolución, se limpiaron las manos los ministros de Cultura y apoyan un poquito, pero nada más. Se necesita mucho dinero para las excavaciones. Una excavación arqueológica no es meter un tractor y que te lo abra, no. Apenas tiene que ser con un pequeño, qué sé yo, martillito, empezar a excavar, por el miedo de que puedes encontrar algo y lo puedes romper si metes un, qué sé yo, una picota, una pala, ¿no? Y realmente en los últimos 15, 16 años no se están haciendo ningún tipo de excavación en Tiwanaku. Por más de lo que ha entregado la UNESCO. Si vieran, yo he estado con ese arqueólogo español, nos reuníamos en la noche, me mostraba en su computadora cómo funciona ese programa, cómo podías entrar a diferentes niveles de profundidad, qué cosas podías ver ahí, cómo podías amplificar un solo lugarcito, pero enorme para ver qué había. Dejaron los discos duros, y vuelvo a decir al director que había en esa época de Tiwanaku y a la ministra de Cultura de esa época. No sé si existirán todavía esos discos duros, por ahí los han borrado para poner sus cosas personales, no sé, pero no se usó nada. El día lunes, hace unos días atrás, el actual director ha inaugurado cefacciones en la pirámide de Acapana. Y tiene otro programita más que lo va a hacer dentro de unos días. Hoy día he estado caminando por las ruinas y están excavando parte del suelo al lado de la pirámide, que está bien que lo excaven, que limpien todo eso, ¿no? Pero hasta ahí nomás llega. ¿Cómo lo quisiéramos ver? Les he dicho, la pirámide de Acapana ya reconstruida. El director actual, por más que no es arqueólogo, se ha preocupado y ha hecho hacer 2 líneas de la pirámide, pero no es profesional, pues. Si ustedes se vienen a ver aquí, se nota claramente de lo que estaba haciendo Escalante, que ha hecho como 3 niveles de la pirámide, 2 nuevas, con adobe. Clarito se ve el adobe ahí, no era así. Es la pena.
Sabemos que ya no hay la piedra para restituir, pero según Escalante, usó la técnica de los que hacen los arqueólogos peruanos. En el Perú tampoco hay mucha piedra. Han inventado una especie de barro que antes de colocar le ponen cactus. ¿Conocen esa flema que sale de los cactus, no es cierto? Lo mezclan con el barro y eso hace que eso sea impermeable y más duradero. Si ustedes vienen aquí, Escalante ha sido director como hace 15 años atrás, cuando estaban empezando a querer reconstruir la pirámide, 15 años y esas paredes están bien. Funciona ese barro con la flema del cactus, endurece y impermeabiliza. Hoy día he estado viendo las nuevas 2 líneas que han hecho, pero solamente se nota clarito que son simples adobes, filas de adobes. ¿Qué podemos decir y qué podemos hacer? Nada. Ministerio que no le interesa, no ponen dinero para excavaciones. Yo no sé el director de ahora de dónde ha conseguido la plata. Él ha puesto en su Facebook, en su página de Facebook, que este programita que tiene ahora le está costando 200,000 bolivianos. No dice de dónde ha conseguido, si es una donación, nada. Pero pienso que esos pocos dineros debían ser empleados mejor. No sé cuál va a ser su próximo programita que va a inaugurar también, yo creo que antes de junio. Igual ha conseguido otros 200,000 bolivianos para hacer otro trabajo. Yo les he dicho varias veces a los directores de Tiwanaku, el actual y el anterior, pónganse a excavar lo que ha mostrado el arqueólogo español. La gente de curiosos van a venir a ver, dice que hay un nuevo templo, ¿dónde está? Veremos, como esta propaganda que hemos visto hoy. Va a traer gente a Tiwanaku seguro, pero no hay tal cosa, pero no van a poder ver ninguna ciudad subterránea. Pero la importancia es que venga gente, deje su dinerito para que haya dinero para arqueología. Si se hace una propaganda buena, puede venir más gente. Imagínense que lo que les he mostrado hoy de ese templo que está enterrado ahí, que ha mostrado el arqueólogo español, si te pones a excavar y haces la publicidad, nuevo templo descubierto en Tiwanaku, va a venir gente, o sea, de curiosos, y van a pagar su entradita, y va a haber dinero en arqueología. Lo que hace falta ahorita es dinero y buenos arqueólogos que quieran trabajar. Ese es el tema. Como tú dices, los ministerios de cultura no apoyan casi nada. Yo hace un año me he enterado que arqueología vive de los boletos que vende. No hay entradas, no tienen plata arqueología. Por eso no tienen mucho personal, por eso no hay mucho mantenimiento, porque cuesta, hay que pagar a arqueólogos especializados en mantenimiento de monolitos, de la Puerta del Sol, todo eso. No está. Por ejemplo, también el museo del lítico que llaman, que es donde están los monolitos. Hace 2 semanas el director ha abierto otra de las salas. Ese museo está sin inaugurar hace más de 15 años. Hay unos juicios a los que han construido, que lo habían construido mal, y mientras no termine el juicio no se puede inaugurar. Una pena. Yo les he dicho varias veces, ¿quién se importa el juicio? Que siga, pero abran las salas. Está lleno de monolitos, de cosas. Y justo el director en la semana pasada me dijo, don Manuel ha visitado, ya está abierta otra sala. He ido a ver, está linda. Una sala donde hay como 15 monolitos han abierto. Pero hasta ahí nomás se ha quedado. Hay otra sala donde hay monolitos Pocotía. 3 hermosos monolitos Pocotía están ahí guardados. ¿Por qué no lo han inaugurado eso más? Y es poner los 3 monolitos Pocotía en la salita que están, un foquito nada más y iluminas. Yo a los que viven en La Paz o aquí en Bolivia, les invito a que vengan a visitar y vean el estado en que están las cosas. Espero que este director
siga consiguiendo algo de dinero para mí lo principal es reconstruir la pirámide. Sería lindo tener una pirámide de 7 niveles, bien reconstruida, para que la gente venga, los turistas vengan. No sé si alguno de ustedes ha visitado México. Es una belleza ir a ver esas pirámides que hay allá, completamente reconstruidas. Sin ir lejos, en Tacna, ahí en Perú, en diferentes lugares, están reconstruyendo las pirámides, los templos, así con esa técnica del vaso con cactus. Y está una preciosura. En Nazca, por ejemplo, he visitado una hermosa construcción que ya la han terminado, pero es bellísima ver la pirámide enorme, de puro vaso, pero bien hecho. Y ahí entra miles de turistas que llegan de todo el mundo. Han dicho, el turismo es una fábrica sin chimeneas, ¿no es cierto? Que la gente viene y deja tu dinero. Hoy en día, tu segunda pregunta, estamos haciendo visitas nocturnas. Una vez por mes, la dirección abre Tiwanaku de noche. Ponen luces para evitar accidentes que se metan, caigan en huecos y demás. No hacen propaganda. ¿Quién se ha enterado de que estamos haciendo eso? De una noche, espero que a partir de abril volvamos a hacer, por toda la época de lluvias no se podía entrar de noche, pero ahora está empezando a pasar y esperamos que terminen las lluvias, termine la nubosidad y podamos entrar de noche. Es totalmente diferente una visita nocturna a los templos de Tiwanaku. Por más que le pongan un poco de luz, se ve muy lindo el cielo, es sobrecogedor caminar ahí en la oscuridad por los templos. Esperamos que este mes ya se haga las visitas nocturnas. Bien, eso puedo decir a tus preguntas, Hugo. No sé si algo más se quedó colgando por ahí. Bien, si no hay alguna pregunta más, ya podemos terminar aquí. Maestro, yo tengo una pregunta. Adelante, Joan. Bueno, tengo dos, y bueno, ¿qué preguntas son consultas? La primera es, pues respecto a todos los textos que hemos ido consultando aquí en la plataforma, que veo que son del libro de tu autoría, quería saber cómo podemos conseguir ese libro de arte y astronomía. Y la segunda, va más o menos por lo mismo, simplemente preguntando, ¿cómo qué bibliografía nos podrías recomendar, así estrella, respecto a la cosmovisión y a la arqueoastronomía? ¿Qué autores que tú recomiendas o textos como obligados para pues, seguir empaparnos de todas estas visiones tan bonitas? Uy, disculpa, se me entrecorta tu voz, por lo menos a mí, no sé si me pueden ayudar Hola, a... hola. Sí, Dino. ¿Me escucha más claro ahora? Ahora está más claro, pero no hables tan Ya. rápido. Yo tengo problemas hoy en Ah, día con los bueno, oídos. listo. Ya. Sí, maestro. La primera era para saber cómo podemos conseguir tu libro de arte y astronomía andino. Básicamente es eso, ya sea virtualmente o físico, por ejemplo, para personas que estamos en el exterior. Y la segunda pregunta es sobre qué bibliografía o qué textos nos recomienda para acerca de la cosmovisión y la arqueoastronomía también. ¿Qué textos nos podrías recomendar? Son estas dos consultas, maestro. Bueno, primera pregunta más o menos te he entendido. Hablas del libro que he escrito, que es Arqueoastronomía Andina, no es Cosmovisión Sí, Andina, Aspectos Astronómicos. En la ciudad de La Paz hay 2 librerías que lo venden. Aquí en Tiwanaku yo también lo tengo para la venta. Siempre los turistas se compran el librito. claro.
Es el último libro que he escrito ya como 4, pero este es más completo, tiene varios temas, tiene el tema de las constelaciones, de los calendarios y de los alineamientos, las conferencias que hemos dado hoy día. Y parte de los escritos que he colgado para ustedes es parte del libro. Las partes que hemos hablado es parte del libro, ¿no? Ahora, si desean, pues se contactan conmigo y les puedo vender en La Paz o ir a las librerías de La Paz. Armonía es una de las librerías y Achayhuas es la otra librería que tiene el libro. Es lo que te puedo decir sobre el libro. La segunda pregunta, lamentablemente no te he entendido. Vas a disculpar, estoy mal de la garganta y de los oídos. Ayer he estado anoche con un grupo de gente. Vienen, pero pocos, al observatorio de noche. Interesante, les comento así, entre comillas, una catedrática que es de arquitectura, ha unido 4 grupos de estudiantes. Han llegado un grupo de estudiantes de Francia, otro grupo del Perú, un grupo de la UPEA del Alto y otro grupo de la UMSAR. Y hoy día las he hecho unos grupos de las 4 universidades y han entrado a las ruinas, a los museos. Yo les acompañé un poco. Anoche han visitado mi observatorio, les he explicado lo que estamos hablando ahora. Es interesante y esa es parte de mi trabajo, la difusión de lo que he encontrado. Está en los libros y está en las visitas que se realizan aquí a Tiwanaku, de día o de noche. Yo difundo todo este conocimiento porque sería una pena que cualquier rato me voy y me lleve todo ese conocimiento sin dejar algo escrito. Ya estoy dejando 4 libros y sigo difundiendo. Este mes de junio cumplo 7 años en Tiwanaku difundiendo este conocimiento, ¿no? Entonces lo vamos a seguir haciendo mientras pueda. Ya ven que últimamente me ataca mucho el frío, mi garganta, los oídos, pero seguimos aquí. Por favor, la segunda pregunta, no sé si alguien la ha entendido mejor y me las repiten. ¿Nadie le ha entendido más la pregunta? ¿O las repites tú otra vez? Sí, sí. ¿Me escucha? Sí. Okay. Sí, la segunda pregunta era simplemente preguntando sobre qué textos sobre cosmovisión andina nos puede recomendar y qué textos sobre arqueoastronomía nos puede recomendar. Bueno, lamentablemente no hay mucho escrito sobre arqueoastronomía o la parte astronómica. En algunos libros de Ponce Sanginés se habla un poquito de eso. Después hay algún otro arqueólogo que sí ha escrito un poco de eso, pero no hay una cosa así bastante difundida. No me acuerdo ni en qué libro de Ponce Sanginés habla un poco de astronomía de la época de Tiwanaku, ¿no? Con algunos nombres. Muchos otros arqueólogos dicen en sus libros que cuando han estado haciendo su investigación o han hablado con algunos ancianos, les decían que hay constelaciones, conocían sus propias estrellas, todo eso, pero no dan mayor información. Eso es todo lo que puedo decirte respecto a eso. No hay mucha bibliografía sobre arqueoastronomía. Está apareciendo en el Perú un poco de otros arqueólogos que se dicen arqueoastrónomos y también en Chile. Pero hay una cosa interesante que también sería comentarles. Cuando los arqueólogos de cualquier país hacen sus trabajos en el Perú, especialmente en el Cusco, salen queriendo encontrar una serie de alineamientos que es la escuela cusqueña. En el Cusco se han encontrado, o los arqueólogos dicen que hay como 60 alineamientos desde el centro del Cusco, de los templos, hacia todo lado.
pero no indican para qué sirve. Uno que otro coincide con solsticio y equinoccios, pero 60 alineamientos, no tengo idea a dónde van y no hay ningún arqueólogo que lo diga claramente. Hay 2 o 3 conocidos en el Cusco, pero no hay más información. Y los que estudian, hacen sus tesis en el Cusco, donde van quieren encontrar alineamientos. Ha venido aquí una vez un arqueólogo y a ver los alineamientos. Bueno, solsticios, equinoccios. No, tiene que haber más. No hay más. Tampoco es inventarse que está apuntando al Yacito, que hay otra punta al otro lado. Ningún arqueólogo ha encontrado más posibles alineamientos en Tiwanaku, ¿no? Entonces, son escuelas diferentes, yo diría eso. En el Cusco, todo quieren ver con alineamientos. Aquí no. En Tiwanaku hablamos solo de los alineamientos que hemos hablado hoy, solsticios, equinoccios, posible con la estrella Sirius y las 3 Marías que marcan cuando se duerme la Pachamama, es lo que se ha encontrado aquí. Pero en el Cusco, más de 60 alineamientos. Yo tengo 2 libros de eso, pero no explican para qué dirección tomaban, si marcaban estrellas, marcaban otras cosas. Hay 4 o 5 son solsticios y equinoccios y nada más. Eso es lo que puedo comentar al respecto. Bien, si hay alguien más que quiere preguntar o comentar, estamos a disposición, puesto que ya nos vamos a ir. Hola, profe Manuel, por favor. Adelante, dime. Profe Manuel, buenas noches. Verdaderamente muy agradecido por todo este módulo que he podido despertar mucho. Primero quiero 2 cosas. Primero quiero comentar algo, profe Manuel. Ya, si hubiese sido yo docente de sociales, hubiese sido lindo para traer los estudiantes ahí. Pero también he sido docente de lengua originaria aymara. Ya, en esta cosmovisión andina me hiciste despertar bastante, mucho. Pero hay algo que quiero comentar, profe Manuel. Por ejemplo, la lengua puquina. Yo, bueno, me había enterado, ¿no? Así preguntando a los abuelos. Yo soy al lado de provincia de los Andes, al lado de Pucarani. Entonces indicaban que sí, bueno, me decían que existía un pueblo ya de que hablaban la lengua puquina y esa puquina era muy parecido a la lengua aymara. Entre los tihuanacotas ya empujarían, ¿no? Al lado de Pucarani y en lugar de Pucarani más asentarían. De ese puquina, de esa lengua de personas que hablaban puquina, se ha quedado el nombre de Pucarani. Pero hoy, mira, me hiciste algo bien claro, que no era un pueblo, sino que quizás los yatiris, no sé cómo hablaban, necesito. Ahí quisiera que un poquito más me aclararas. Lo otro, mira, me parece muy interesante de poder venir a visitar Tiwanaku por la noche, pero más lo escribiré eso en lo personal, cómo pueden venir, digamos, a lo familiar, con los estudiantes, hacerlo una promoción tremenda que usted lo está haciendo, estimado Manuel. Y muchísimas gracias por todo mira, ese despertar que nos hiciste. Y nos queda mucho que aprender de nuestra cultura aymara, hermano Manuel. Sí, gracias, sí. Bueno, la primera es cierto, se dice que el puquina hablaban solamente algunos grupos, especialmente de los sabios, de los yatiris, no era una lengua difundida. Muy poco se ha rescatado, había un investigador que ha rescatado bastante del puquina, pero después falleció el caballero y no, que yo sepa, no ha escrito más, no hay nada publicado. Siguen algunos investigadores tratando de rescatar, así como tú, que son lingüistas y están haciendo algunos trabajos, pero publicaciones no encuentras mucho de ese tema, ¿no? Y el segundo, sí, estamos haciendo visitas diurnas y nocturnas con estudiantes. Hace, qué sé yo, un mes atrás me pidieron de la Facultad de Arquitectura de la UMSA venir a visitar inclusive de noche. Entonces se hace un trámite al director demostrando que es tema de estudio
universitario y sí nos permiten ingresar. Hasta hace un mes vinieron como 40 estudiantes de arquitectura. Yo tengo un cierto convenio con el hotel que hay aquí en La Capana. Me se bajan los precios cuando son grupos de estudio, ¿no? Entonces, sí podemos ver, si te animas tú a organizar a un grupo de estudiantes, venir de noche, podemos hacer todo ese trámite. Por un lado del hotel para quedarse a dormir, porque yo digo, la gente que se viene de noche, ya es muy peligroso regresar a La Paz a las 10, 11 de la noche, no os recomiendo. El camino es peligroso, hay mucho camión que trae famoso diésel del lado del Perú, desde Desaguadero, corren mucho y es peligroso para los carros pequeños. Entonces, preferible venir a hacer todas las investigaciones y quedarse a dormir aquí. Se paga, pero no demasiado. Se ve con desayuno, todo eso. Y si hacemos el trámite con tiempo, veríamos de conseguir permiso para ingresar de noche a los templos, que es completamente diferente a lo que se ve de día. Igual a todo el grupo de este curso se los invita a poder venir a Tiwanaku. Ahora sé que es medio complicado para los que están de otros países, ¿no es cierto? Entonces, habría que ver cómo organizarnos. Todo lo que hablamos, yo aquí les muestro en las ruinas, en los templos, alineamientos, todo lo que estamos hablando, ¿no? A mí me gusta mostrar lo que digo, que no sea simple teoría. Entonces, sería interesante si algún rato nos organizamos para venir aquí. Podemos conseguir cierta rebaja en el hotel para que sea más económico. Es cuestión de moverse un poco y organizarse. Yo te diría eso, ¿no? Se puede hacer con un grupo de estudiantes. Siempre vienen de la UPEA, de la UMSA, de Oruro, vienen grupos de estudiantes, hasta de Cochabamba, ¿no? Y algunos docentes ya me conocen, me llaman, me escriben que van a venir con sus alumnos para hacer este estudio básicamente arqueoastronómico. Es lo que puedo comentar. Muchísimas gracias, maestro. De verdad, gracias y gracias. Y muy pronto, a ver, estaremos en contacto de manera personal. Muchísimas gracias, maestro Manuel. Bien, tal vez agregar algo más. Lamentablemente yo no hablo aymara. Muchos de los nombres son los que me han dado los abuelos o otros investigadores, ¿no? Y ustedes sabrán que el aymara no era escrito hace más de 20 años. Nos hemos prestado del castellano, su abecedario, para ahora tener cierta escritura en aymara o en quechua, ¿no? Pero que no siempre es correcta. Por eso yo muchas veces pido disculpas, los nombres que yo pongo o escribo, me han dicho, no, no se escribe así, no se dice así. Es por mi falta de conocimiento de la lengua que tú debes dominar. Si dices que eres lingüista, debes dominar. Y inclusive he visto varias veces discusiones entre lingüistas. No se escribe con U, sí se escribe con U, que no se escribe con O, que no se... Entre los lingüistas tienen también sus formas de expresarse y de sus conocimientos, ¿no es cierto? Tú debes saber mejor que yo eso. Entre un lingüista y otro muchas veces no se ponen de acuerdo cómo se llama, cómo se dice, cómo se pronuncia, ¿no? Bien, si no hay más preguntas, Profesor, terminamos buenas aquí. noches. Sí, adelante, dime. Bueno, profesor, buenas noches. En principio quiero agradecerle por todas las enseñanzas. Ha sido muy grato poder escucharle, aprender y creo que también nos está animando a poder profundizar estos temas porque en el ámbito, por ejemplo, del urbanismo, que es un ámbito que yo estoy viendo, es muy importante el poder, digamos, abordar desde la arcoastronomía y poder también articular, ¿no? con las áreas que tiene alrededor Tiwanaku. Al respecto, yo quería consultarle, cuando el municipio de Tiwanaku ha hecho su PTDI, es decir, su plan territorial
de integración urbana que cada municipio tiene, ¿ha considerado alguna política de preservación para Tiwanaku? O, digamos, ha habido temas referidos a discusión del tema de patrimonio que tiene este lugar? Eso le pregunto porque, como usted ha mostrado, debajo del pueblo estarían todavía ruinas. Y la gente, digamos, está construyendo, está generando sus predios, sus edificios, pero no sé si hay alguna norma, algo que, digamos, regule estos temas, porque estarían en todo caso sobre ruinas que son de patrimonio. Sí, Vania, gracias por tu pregunta. No conozco si hay alguna norma escrita, voy a averiguar lo que tú dices que cada alcaldía debe tener. No conozco de Tiwanaku. Sí conozco que mucha gente sigue construyendo. Cuando salió lo de la UNESCO y la propuesta que hizo el arqueólogo español, decían que mover su pueblo, ha dicho, medio mundo levantó la voz, que no. Entonces es más complicado si hubiera unas normas. El tema de patrimonio es también lo mismo. Yo conozco que en algunas casas hay monolitos y un señor X dice, a ver, que me quiten mi monolito. ¿Quién se creen pues que son? Según patrimonio debería entregarlo, pero el señor lo tiene en su casa hace 20 años y no hay quien se atreve y le quite. Es así la idea. Hay otros que conozco que tienen sus monolitos y lo tienen oculto. No, no, es que me pueden quitar, dicen, inclusive están enterrados, ¿no? Entonces, es porque todo el pueblo está sobre templos. Como alguien comentó que ha estado por aquí, por Tiwanaku, en las casas se encuentran piedras enormes, talladas, dibujadas, que las han encontrado cuando construían sus casas, ¿no? Hacían un poco de falcimiento, hacían un hueco y ahí encontraban las piedras, ¿no? Entonces, es un tema bastante delicado, diría yo, porque, como dijo el español, deberían mover el pueblo. Medio mundo levantó la voz, a ver, que se atrevan a entrar a mi casa y demás, ¿no? Entonces es complicado, pero sí estamos sobre bastantes templos que están ahí. Pero por lo menos los que están en terreno de la alcaldía o en terreno de arqueología deberían empezar a desenterrarlos, como el que les he mostrado, ese que habla el español. En varios lugares hay eso. Esa última que les he mostrado la foto de ese templo parecido a Pumapunku que está detrás de los terrenos de la Universidad Católica. Igual, habría que hacer un trámite ahí para que cedan el terreno y se pueda excavar. Han hecho excavaciones de, ¿cómo llaman? Testigo, algo así llaman los arqueólogos, y están ahí las piedras a 50 centímetros, 1 metro. Entonces habría que ver de si algún rato se hace una buena política de lo que tú has dicho, Vania, tú eres bastante experta en este tema del urbanismo. Sería interesante hacer algún trabajo por aquí. Yo no conozco, como les digo, si hay alguna norma. Había una tradición, por ejemplo, que no puedes hacer más de 3 metros, porque ninguna construcción podría ser más alta que la pirámide Acapana, decían hace unos años atrás. Ahora hay 2 construcciones más altas y nadie ha dicho, no, ¿cómo se atreven a hacer eso? Si por tradición no puede estar más arriba de la pirámide, pero lo han hecho. Hay 2 casas ya más altas y no debía ser así. Lo hemos comentado, por ejemplo, San Pedro de Atacama es un lugar turístico de Chile, el segundo lugar turístico de Chile. Imagínense, van cientos de turistas. Tienen unas normas interesantes. El pueblo no puede ser construido mostrando ladrillos. Tú vas allá y parece un pueblo de hace 100 años atrás, todo así medio polvoriento. Las calles tampoco se ve el empedrado. Es una zona de desierto, la arena lo cubre. No hay casas más de una sola planta. No puedes hacer más. Los
las agencias de turismo tenían sus propias casas con las habitaciones para turistas. Era muy interesante, tú ibas y te alojabas en la casa de uno de los guías de turismo, desayunabas con ellos, comías con ellos. Era muy interesante cuando yo fui a San Pedro de Atacama, cómo manejan su turismo, ¿no? Aquí no, aquí tienes ladrillo por un lado, techos de colores por otro. Debería ser más unificado si hubiera una buena norma, pero no, aquí no tenemos. En Chile sí, pero he estado hace 4 meses atrás, 5 meses atrás en San Pedro y ya les han doblado el brazo. Han empezado a pasar unos hoteles de super lujo que tienen gran plata, ya construyen con ladrillo, ¿no? Entonces, ahí también se está perdiendo esas normas que había, que muchas veces que por comercio, por dinero, son destruidas esas normas de preservar los patrimonios o la forma de vida de las personas. Eso puedo comentarte, Vania. Muchas gracias por tu pregunta. Espero que voy a averiguar si hay alguna norma, ¿no? Pero también hay que ver quién se atreve a poner en orden esas normas. Como les digo, aquí han saltado medio mundo que a ver se atrevan a meterse a mi casa. Habría que construir otro pueblo y trasladar a las personas al otro pueblo y así poder empezar a excavar, ¿no? Sabemos, por ejemplo, donde está la iglesia de Tiwanaku, debe estar sobre una gran huaca antigua, ¿no? Esperemos que alguna vez se pueda ver algo de eso. Bien, si no hay más preguntas, nos despedimos. Bueno, entonces quedamos hasta aquí. Pueden escribirme, por favor, a mi WhatsApp o a mi correo electrónico para hacer consultas y para mandarme sus respuestas a los formularios que he mandado. Yo creo que entre hoy hasta fin de semana van a colgar, no sé si está ya el tercer formulario de la tercera sesión, y el formulario de esta sesión también va a ser colgado para que ustedes puedan responder, me hagan llegar para que así podamos armar las notas. Profe, Sí, un segundito, estamos en un diplomado que tiene que ser bastante serio, por lo tanto tiene que haber nota de la participación de ustedes sobre cada una de las diferentes módulos que vamos a armar en este diplomado. Bien, ¿querías decirme algo? sí, profe, las preguntas están en el formulario de Google, ¿no? De los exámenes, y esas se envían automáticamente, no creo que es necesario enviar, o tenemos que descargar y después enviar. Mira, yo he estado escuchando muchas quejas de que no se puede entrar, que no sirve no sé qué. Si se les es complicado a ustedes mandar por la plataforma, lo puedes bajar en PDF, haces tus respuestas y me lo pueden mandar directamente. Si es que no pueden poner en la plataforma. Porque he escuchado a muchos de ustedes quejarse que no se puede entrar, que el password no funcionaba. Ahora nuestro amigo que organiza dijo que ya no va a haber password, se puede entrar en forma directa. Yo no he entrado todavía, no he tenido tiempo, pero si pueden responder y devolver por la plataforma, bien. Yo voy a entrar y voy a revisar ahí las respuestas para que tengamos una nota. Y vuelvo a decirles, un porcentaje bueno es de las participaciones en estas sesiones y otra parte es las respuestas a esos formularios. Con eso yo voy a armar ya la nota final para entregar, que sería del primer módulo, las notas de todos ustedes. Bien, si no hay más, nos vamos. Bueno, nos vamos a retirar. Vuelvo a decirles, yo estoy a su disposición. Si quieren hacerme alguna consulta, pues me escriben o
a mi WhatsApp o al correo electrónico que les he puesto hace un rato. Después ya vamos a preparar las notas para entregar oficialmente. Buenas noches, muchas gracias por haberme aguantado 4 días así con estos temas, pero hay mucho, como uno de ustedes ha dicho, hay mucha información que falta distribuirla, compartirla. En estas charlas o cursos que hacemos, a veces nos queda corto el tiempo, miren en la hora que estamos, pero por lo menos he tratado de difundir temas importantes que pueden servir a muchos de ustedes a seguir investigando, a difundir también entre sus alumnos. Varios de ustedes son catedráticos, pueden hacerlo y podemos también organizar visitas de sus alumnos a Tiwanaku. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Muchísimas noches. gracias. Gracias. Buenas noches. Hikisinkama hilanaku llakanaka qhipurum hikisipqarakiñani. Buenas noches. Waliki, askero magipan. Adiós. Buenas noches, gracias, profesor. Bueno, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Buenas compañeros, noches. amigos. Bueno, ustedes van a seguir viéndose todavía en los próximos, las sesiones próximas. Buenas noches. Bueno, trataremos de salir de aquí. Hasta luego, maestro, que esté bien. Muchas gracias por todo el conocimiento. Estaremos escribiendo por allí. Bueno. Adiós. Wow, por dónde se sabe.